Hola amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de Enigmas del Uritorco, grupo de Facebook, entrevistas, ya que vamos a hacer hoy una entrevista a uno de los miembros que de a poco nos fue informando acerca de ciertas cuestiones que tienen que ver con el tema ERCS fundamentalmente. Me estoy refiriendo al investigador Sebastiano De Filippi, que prontamente, ahora en el mes de octubre, va a va a sacar el libro, ya prácticamente está saliendo, que se va a llamar La ciudad de la llama azul, luces y sombras sobre el cerro Uritorco. No solamente va a salir en Argentina y en todo lo que es el mercado hispanoparlante, sino también va a salir para Italia. Buenas noches, Sebastiano. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, encantado de estar con vos. Bueno, bienvenido. Acordate que estás inaugurando este espacio, ¿no? Que vamos a empezar a hacer entrevistas a reconocidos investigadores de esta temática, que nosotros siempre decimos que tiene que ver con un término, un neologismo llamado capillología. Me parece fantástico, creo que cuantos más espacios de debate y de intercambio de información existan sobre estos temas tan apasionantes, tanto mejor para quienes intentan acercarse a la zona en búsqueda de conocimientos. Exactamente. Bueno, también quiero nombrar a el coadministrador de el espacio Enigmas del Uritorco Facebook, que es el profesor Flavio Vega, que en este momento no se encuentra en el mismo lugar donde resido yo, por lo tanto, él estuvo apoyando con una serie de intervenciones a nivel de preguntas. Así que bueno, vamos a empezar arrancando, Sebastiano, si a vos te parece bien. ¿Quién es Claro que sí. Sebastiano de para que te conozca la gente del grupo y las personas que seguramente van a ver esta entrevista? ¿Quién es Sebastiano De Filippi? Una persona más o menos normal, que se dedica a la música y a la escritura, esencialmente, y que lleva casi 3 décadas de visitar estas zonas serranas cordobesas tan entrañables, en las que se desarrolla la historia que nos ocupa, ¿no? Y que nos reúne en esta instancia. Sencillamente eso. Soy una persona con trabajos publicados, pero no en este ámbito, en ámbito científico, en ámbito de historia de las artes. Así que este va a ser mi primer trabajo, digamos, literario sobre el tema, sobre todo esto que tiene que ver con el Cerro Uritorco, para decirlo brevemente. Claro. Y específicamente, bueno, le quiero decir a las personas que en este momento nos están escuchando que Sebastiano De Filippi es director de una orquesta muy, podríamos decir, muy importante de nuestro país, ¿no? ¿No es así, Sebastiano? Eso dicen las malas lenguas, que son las que más hablan. Sí, soy director titular hace unos años de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. Ese es mi trabajo principal, digamos. Bien, 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 porque te he visto en YouTube, tenés varios videos subidos y la verdad que el trabajo que desempeñás es maravilloso, ¿no? Y más precisamente a estas personas que les interesa la música, es realmente fabuloso el trabajo que desarrollas. Bueno, muchas gracias. Los conciertos en efecto se transmiten ocasionalmente por televisión y por YouTube y demás, así que es indudablemente uno de los servicios que el Estado Nacional, en este caso el Poder Legislativo, tiene la intención de brindar a la sociedad. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué hace un director de una orquesta del Congreso de la Nación investigando el tema Uritorco, Capilla del Monte, ERCS? ¿Qué está haciendo una persona, digamos, que se dedica más a la música en relación a esta temática? Es una pregunta muy, muy pertinente. Eh, lo hice casi a pesar mío y simplemente porque noté que nadie lo estaba haciendo, o por lo menos, seamos justos y precisos, nadie lo estaba haciendo desde la perspectiva y con el tipo de acercamiento que a mí me parecía necesario. Es decir, un libro que fuera 100% fáctico, de investigación periodística, de investigación histórica,
y con alguna conclusión, digamos, con algún razonamiento psicológico en la parte psicológico y sociológico en la parte conclusiva. Uno termina a veces escribiendo el libro que espera leer y que nunca sale. Ese por lo menos fue mi caso después de tantos años de estar en contacto con esta temática. Estaba esperando un libro contundente que me explicara de cabo a rabo de qué iba toda esta historia, con datos precisos, con hechos documentados, con, con cuestiones, digamos, incontrastables. Y ese libro, por lo menos dentro de los parámetros que uno esperaba, no aparecía, no salía. Claro, no es una tarea fácil, es indudable. Así que terminé escribiéndolo yo casi a contramano de mis propias expectativas. Así que, por supuesto que fue un proceso muy largo, ¿no? Estamos hablando de más de 2 décadas de trabajo. Sí, sí, sí. Lo va a editar, o ya está prácticamente, ya está listo, la editorial Biblos, ¿puede ser? Así es, sí, estoy corrigiendo, justo esta semana estoy corrigiendo las pruebas de Galera, porque ya estamos en la cuenta regresiva para la salida del libro. O sea que no es un libro cualquiera, sino que es un libro que, digamos, tiene una proyección hacia el ámbito universitario. A ver, si es un libro cualquiera o no, lo juzgará cada lector, pero sí tengo la suerte de estar trabajando con una editorial muy importante y muy prestigiosa que se maneja más que nada así, con temas de ciencias sociales y contextos universitarios. Creo que también esto es posible justamente porque el libro tiene un determinado acercamiento al tema. No es simplemente lo que uno piensa, lo que uno opina, lo que uno siente, la experiencia personal de uno, todas cosas valiosísimas y que pueden ser muy interesantes, sino que es un trabajo de investigación con muchísimas fuentes y con todo un trabajo, en fin, que el lector ya podrá apreciar cuando se haga de la obra. A mí por lo menos me impactó cuando me comentaste que este libro es el producto de 25 años de investigación, ¿puede ser? Sí, es así. Es más o menos esa la cuenta, porque todo empezó cuando yo visitaba la zona siendo un chico. Y conocí Capilla del Monte, conocí el Cerro Uritorco, conocí el paraje de los Terrones, que es absolutamente central en esta historia. Y desde entonces no paré de investigar y al cabo de un cuarto de siglo me di cuenta que tenía un archivo enorme y quizá único. Así que bueno, o gracias al entusiasmo de algunos conocidos, de algunos amigos y gracias al interés de 2 editoriales, una en Buenos Aires y una en Roma, esto terminó tomando forma de libro. No era esa la intención original en absoluto, porque como bien comentábamos al principio, yo me dedico a otro tema, no puedo seguir el tema de la ufología y demás como un curioso más, pero en absoluto me dedico a esto. Claro, sí, sí, sí. Yo recuerdo una vez que me enviaste un mensaje por WhatsApp, no, por Facebook, hace 1 o 2 años atrás, me parece, pidiendo bibliografía sobre la temática y que querías hacer una recopilación de ciertos autores y en especial del profesor Guillermo Alfredo Terrera. Y ahí me pareció, digamos, interesante la propuesta y después, bueno, a través de algunas conversaciones que hemos tenido con vos, nos dimos cuenta realmente que tenés un amplio material sobre la temática, ¿no? Sobre lo que nosotros llamamos capillología. Sí, en estos años no he dejado piedra sin dar vuelta, como se suele decir. He hablado, he consultado prácticamente a todos los que tienen que ver con la temática, justamente, buscando relatos, buscando opiniones, buscando documentación y asegurándome, entre otras cosas, de leer absolutamente todo lo que existe sobre el tema. Y es uno de los objetivos concretos que he logrado. Eso va a estar, por supuesto, plasmado en el detalle de la bibliografía del libro, que cita literalmente centenares de publicaciones. Todo lo que se ha escrito y publicado al respecto. Bien. Me gustaría a mí empezar por el título del libro. ¿Por qué es la ciudad de la llama azul?
La ciudad de la llama azul es el nombre menos conocido de lo que la mayor parte de la gente interesada en este tema llama ERX, ¿no? Según la doctrina y las explicaciones de quien generó toda esta historia, que se llama Ángel Cristo Coglanis, esta supuesta ciudad intraterrena, extraterrestre, etérica, metafísica, secreta y misteriosa, tiene un nombre que no ha sido revelado, pero puede ser llamada de dos formas, ERX o la ciudad de la llama azul. Al día de hoy, por la razón que fuera, la enorme mayoría de los investigadores, de los curiosos y de los autores han utilizado el nombre de ERX. Me pareció simpático y además un gesto de justicia utilizar este otro nombre que además tiene resonancias poéticas simpáticas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Apenas escuché el título del libro me sorprendió, ¿no? Porque no es muy común escuchar llamar a Hertz de esa manera. O sea, evidentemente has hecho un trabajo de investigación muy importante. Eso por un lado. Yo lo había escuchado como la flama azul, que es básicamente lo mismo, Es lo ¿no? La mismo, ciudad de la claro. flama azul. Así que bueno. Y bueno, por ejemplo, mi interés viene por Capilla del Monte desde el año 86, cuando se descubre la famosa huella del pajarillo, entre comillas. ¿Desde cuándo viene el interés por tu lado, Sebastiano? Y estamos hablando más o menos del año 90, más Ajá. o menos, calculando así la edad que yo tenía en el momento. Fue en un verano de ese año, del año anterior o del año posterior, que terminé conociendo a Ramón Froilán Verón, el dueño original, inicial, digamos, del paraje de los Terrones, es aquel desde donde surgió buena parte de toda esta historia. Eh, con respecto a esto, ¿no? El tema de ERX, principalmente que tratás en tu libro, habías comentado que en realidad se trata de la vida de Ángel Cristo Acoglani, ¿no? Comentanos un poquito acerca de quién fue Ángel Cristo Acoglani. Sí, es correcto lo que decís y entiendo que no podía ser de otra forma, porque hablar de los misterios del Uritorco y en particular de Erx, de la ciudad de la llama azul, es hablar de Acogranis, o por lo menos debería serlo. Yo he leído y escuchado y he visto más de uno que intenta hacer otra cosa, pero me parece que no es correcto, que no se le hace justicia si se lo evita o si se lo ningunea en esta historia. Ángel Cristo Acoglani fue un personaje absolutamente especial, extraordinario, muy curioso. Eh, Su profesión era la de, podríamos decir, osteópata, ¿no? Era un sanador, un terapeuta especializado en osteopatía, sin ningún estudio formal, ni en esa ni en ninguna otra disciplina. Es decir, un hombre que tenía una enorme vocación por el tema, un enorme talento natural por la temática y que de alguna forma un tanto misteriosa había logrado formarse en estas disciplinas terapéuticas sin que su educación formal fuera más allá que la escuela primaria. Esto es realmente muy notable, porque hay consenso, hay un absoluto consenso acerca de que era un muy capaz sanador, sobre todo en todo lo que tuviera que ver con los huesos, con las terminaciones nerviosas, con la parte de la muscular, digamos, y eso sin tener ninguna formación académica. Y tuvo una vida muy particular, muy ajetreada, muy agitada, con muchas facetas, un hombre que armó y desarmó familias como quien cambia de ropa, ¿no? Una persona muy inquieta desde ese punto de vista, que se mudaba muy a menudo, no ya de casa, sino de ciudad y de provincia. Una persona que también se conformaba ciertos círculos de amistades y de pacientes y de discípulos y luego desaparecía, los desarmaba y armaba otro en otro lugar. Una especie de gitano en algún punto, lo cual hizo pero muy complicado rastrear realmente el derrotero verídico, el derrotero real de su vida, que es, yo creo, el tema que más se desconoce en este ámbito, ¿no?
porque mucho se habla de Don Acoglanis, pero muy poco de concreto y de real se dice al respecto. Claro, vos sabés que para mí siempre Acoglanis fue un misterio, porque cada vez que yo preguntaba a alguien que en teoría sabía un poco más del tema, siempre me decían, y se dice, se comenta. Así que bueno, va a ser muy interesante leer tu libro porque hay documentación acerca de la vida de Ángel Cristo Acoglanis, que era conocido, bueno, para la gente de Enigmas del Uritorco, que seguramente lo sabrán, era conocido también como Taruma. Sí, Acoglanis era una esfinge y seguirá siendo una esfinge aún después de la aparición de este libro, que por primera vez relata en forma bastante detallada, dentro de todo, su vida completa, desde el nacimiento hasta la muerte. Pero aún con estos datos sobre la mesa, es un hombre que sigue siendo un misterio. Es un hombre de enormes contrastes, ¿no? De que se puede decir una cantidad de cosas en un extremo y también se puede decir casi lo opuesto y hay, digamos, elementos como para afirmar tanto una cosa como la opuesta. Fue evidentemente un hombre muy, pero muy multifacético, que condujo una vida apasionante y que en los últimos años de su vida, sus últimos 15, 20 años, decidió no solamente no contar su pasado, sino inventarse una vida, inventarse una biografía que no era auténtica, no era la real, vaya uno a saber por qué, pero como descubrí yo en tantos años de seguirle el rastro, su vida real es tanto más interesante que la vida que él contaba de sí mismo, que esa vida fingida, digamos, no real. Decinos, Sebastiano, Acoglanis, ¿nació en Grecia? No, no. Se decía en el griego. No, claro, sí, le decían el griego, a él le encantaba presentarse como griego, era sí descendiente de griegos, o sea, su padre sí era griego. No, él no era griego, no había nacido en Grecia, no, en principio tampoco hablaba el idioma, más allá que unas pocas palabras o expresiones. Nunca estuvo en Grecia tampoco, nunca viajó hacia allí. No, sí Ajá. es hijo de un griego, Eurípides Crispín Acogleanis, que había emigrado a la Argentina, como tantos otros griegos y europeos en general, en búsqueda de mejores condiciones de vida. Pero él nació en Rosario, en la ciudad de Rosario. Mis pagos. Así es. Sí, sí, Mis nació y pagos. creció, cursó la escuela allí y vivió en la provincia de Santa Fe una buena cantidad de años en su juventud. Sí. Claro, ¿qué hay de cierto? Yo recuerdo, siempre dudé acerca de su origen griego, ¿no? De su nacimiento en Grecia. Leyendo uno de los tantos blogs que hay con respecto a la temática, me encuentro con que había nacido en Ramallo, según este blog muy conocido. ¿Qué tiene que ver Ramallo en la vida de Ángel Cristo Acoglanis? Ángel Cristo no nació en Ramallo, pero sí puedo intuir por qué alguien diría eso. Seguramente porque esa persona tuvo algún tipo de informante que le dijo que Acoglanis vivió en Ramallo, y eso es cierto. Pero es cierto porque él se fue a vivir allí una vez que se casó. Cuando era un jovencito, un joven hombre, se casó y se fue a vivir a Ramallo, que es donde estaba instalada la familia de su mujer, digamos. Entonces, claro, él vivió en Ramallo y sus hijos, sus dos primeros hijos, digamos, nacieron allí y allí vivieron la primera parte de su vida, pero él no nació allí. Claro, bien. O sea que ya tenemos, primero, no era médico. No era No, médico. no era médico, no. No era Lo médico. más cercano que llegó a ser médico es ostentar un título paraguayo que le fue regalado, digamos, ¿no? Que le fue cedido como una forma de agradecimiento por el entonces presidente de facto de Paraguay, pero que por supuesto no tiene ninguna validez legal. Además, aunque hubiera sido un título auténtico, por así decirlo, la carrera de medicina es una de esas que requiere tomar exámenes y hacer una serie de trámites en cada país para legalizar el título y poder practicar en otro país, y ese tampoco es el caso de Acoglanis, así que nunca tuvo un título real.
Claro, claro. Nunca fue médico, pese a que le gustaba presentarse como doctor en medicina, ¿eh? Inclusive por escrito se presentaba como doctor en medicina. También por momentos se presentaba como profesor, Ajá, y cambiaba levemente su nombre, decía, no sé, Christos en vez de Cristo, es decir, la forma original griega de su segundo nombre, pero no. Era todo parte de una especie de marketing, digamos, que él tenía. claro. Te pregunto, o sea, esto es una cuestión de coleccionistas. ¿Tenés alguna tarjetita de Ángel Cristo Coblani? Sí, ¿Tenés? tampoco es tan difícil conseguir una imagen o una foto de eso, pero sí. Sí, sí. Y dice claramente, abajo de su nombre, dice doctor en medicina, y la tarjeta está ilustrada por el típico cayado que indica la profesión médica, ¿no? Con las dos serpientes ascendiendo por el callado. Muy, muy interesante porque esto nos va revelando realmente que Ángel Cristo Colanis se presentaba de una manera, pero en realidad no era lo que él decía, ¿no? Fue como construyendo su propia Eso, imagen eso en es su un momento. hecho, eso es un hecho indiscutible, incontrovertible y documentado. Después cada uno lo justificará o no, digamos, le atribuirá a eso la connotación que desee, se escandalizará, pero el hecho en sí es incontrovertible. Lo mismo que su nacimiento, digamos, hay documentación consultable acerca de su nacimiento. Todos estos son hechos incontrovertibles, perdón, al margen de que puedan o no gustar. Vamos a seguir un poco ahondando en la figura de Ángel Cristo Acoglanis. Se dice, o por lo menos él aparentemente repetía, que había estudiado en el Tíbet, o que había estado en el Tíbet, había viajado, había hecho una serie de experiencias allí. Qué hay de verdad con respecto a eso? O sea, no viajó a Grecia, ya es un No, dato importante. O sea que no hay hay... tampoco, no existe tampoco el menor rastro de ningún viaje al Ajá, Tíbet, cosa que además hubiera sido engorrosa, costosa, hubiera significado algún dominio de idiomas, que tampoco era el caso con Acoblanis. Y además, una vez que él hablaba de una estadía de años, ¿no? Para formarse como lama y como médico. O sea que estaríamos hablando de una estadía de no menos de 5 años. Bueno, una vez que uno reconstruyó su vida real, se da cuenta que no hay ningún espacio hueco en su biografía como para poner eso. Pero sí hay otros indicios, ¿no? Era una época, la época de la juventud de Acoblanis, en que había una enorme moda, un enorme interés en todo lo que fuera oriental y particularmente relacionado con el Himalaya, con el Tíbet y con el budismo lamaísta. Circulaba muchísima literatura al respecto. No nos olvidemos de, por ejemplo, 7 años en el Tíbet, que por entonces era un bestseller traducido a todos los idiomas. No nos olvidemos sobre todo de Lobsang Rampa, ¿no? Cuyas obras circulaban en tiradas altísimas, inclusive en la Argentina, editadas por Editorial Troquel. Y no es casualidad que la historia de Lobsang Rampa sea la historia que Acoblanis contaba como propia. Es decir, Lobsang Rampa se llamaba Hosking de apellido, era un señor inglés, sin ningún estudio ni religioso ni médico, que se hacía pasar por un lama médico tibetano y decía, por supuesto, que se había formado en Lhasa y que después había hecho una serie de peregrinaciones y de aventuras. Bueno, esa historia, la historia de Rampa, es en buena medida la historia que Acoblanis contaba de sí mismo. Y él mismo eh, admitía sin ningún tapujo que le encantaban los libros de Rampa, que los leía con total interés. Así que la conclusión es bastante fácil en ese sentido, ¿no? La relación de Acoblanis con el Tíbet tenía más que ver con eso, con la literatura, y con la fantasía y con una moda que existía por esos años, pero ciertamente no con nada real. Sebastiano, ¿en qué momento Ángel Cristo Colanis, como una persona que de alguna manera le interesaban los temas de sanación y que seguramente ya tenía su consultorio, ¿en qué momento realiza el viraje y comienza a supuestamente a conectarse con estas entidades cósmicas que vivirían en la ciudad
intraterrena, etérica de Hertz? En cuanto a un misticismo en general y a un acendrado interés en todo lo que sea esotérico, tenemos elementos concretos que dicen que eso empezó en los años 50 para Koulanis. Posiblemente él entró en contacto con algún conocido que militaba en algún grupo teosófico, Rosacruz, ¿no? Todas doctrinas que tenían también mucho auge en esa época, y Rosario, por cierto, no era la excepción. Entonces él ahí entró en contacto con todo este tipo de doctrina y empezó a leer, aunque más no fuera espaciadamente, algunos libros. Y es así que tenemos testimonios que él, en los años 60 ya hablaba mucho de este tema, de los extraterrestres, de las dimensiones paralelas y de una cantidad de cosas, de los maestros ascendidos, de la canalización, de la escritura automática y demás. Pero ¿cuándo se aplica todo eso al Uritorco? En fecha mucho más reciente. Eso surge en su vida recién a principios de 1983. Hay mucha gente o distintas personas que intentan, por alguna razón que ignoro, hacer lo imposible para retrodatar esto. Pero no, eso no se corresponde con los hechos que se conocen. Todo indica que esto empezó a principios del 83. Principios del 83, claro. Así es. Y específicamente en la zona de Terrones, ¿no? Así es. No hay información ni testimonios concretos ni dignos, digamos, de credibilidad que asignen un ascenso de Acoglanis a los terrones con fines rituales antes de marzo-abril del 83. ¿Y en qué constaban estas ceremonias que Ángel Cristo Acoglanis desarrollaba ahí en los Terrones? Bueno, él realizó estas ceremonias en forma bastante regular entre el 83 y el 89. Y a lo largo de ese lapso fue modificándose en algunos detalles la dinámica, pero la estructura fundamental era más o menos siempre la misma. Él o se hacía o subía, digamos, por la tarde a los terrones y esperaba ahí la caída del sol, como hacía en sus primeros tiempos, o como empezó a hacer posteriormente, directamente subía a noche cerrada, en compañía de gente que le invitaba, previa charla al respecto. Entonces se subía con auto hasta el playón, digamos, de los terrones, que es donde está esa construcción que oficia de confitería y donde están los baños y del parque. Caminaba unos pocos metros hacia un balcón natural que hay sobre el valle y ahí hacía una serie de invocaciones, tanto habladas como cantadas. Y entonces empezaba a identificar y de alguna manera a comunicarse y a indicarle a los presentes unas pequeñas luces, tanto fijas como móviles, que se iban mostrando en el valle. Y les asignaba nombre y explicaba que eran en su mayoría seres superiores, seres de luz, seres incorpóreos, que provenían justamente de esta ciudad de Erx, que viene a ser una especie de Shambhala, de Agarthy, de Shangri-La cordobesa. Y luego de esto había otras dos instancias de acercamiento a las luces. Él bajaba con su comitiva unos centenares de metros por el camino que habían recorrido para subir, y en un lugar donde se generaba un poquito de espacio detenían los autos. Él realizaba otra serie de invocaciones similares y en algunas oportunidades, no en todas, indicaba a la lejanía, sobre el horizonte, un cúmulo de luces que parecía una pequeña ciudad o un aeropuerto grande, y explicaba que esa era la ciudad de Erx, que era visible únicamente desde allí y únicamente con él y mediante estas invocaciones. Y finalmente descendía unos centenares de metros más hacia un lugar todavía más amplio, una explanada todavía más amplia, ya prácticamente al nivel del valle,
Y ahí seguía si se podía todavía apreciar ese cúmulo de luces y también otras luces que se acercaban y se alejaban, y ahí de alguna manera se cerraba la ceremonia. En estos años, entre el 83 y el 89, centenares de personas subieron con él a hacer estas ceremonias. Lo que pasa es que a Colanis les recomendaba encarecidamente que no dijeran nada a nadie. Que estas personas en todo caso podían, si lo deseaban, sugerirle a Colanis la incorporación de nuevos integrantes para el grupo que pudieran participar en estas ceremonias, pero no quería que esto se publicitara en forma irrestricta. Él estaba interesado en que esto se diera a conocer de otra forma, por escrito, a través de libros, pero le costó muchísimo esfuerzo y casi no lo logró. Claro, o por lo menos no vio el resultado, porque sabemos perfectamente que Triguerio lanzó varios libros sobre el tema, ¿no? A partir de los Claro, datos. pero qué ironía, ¿no? Porque cuando él lo intentó muchas veces a lo largo de los años con muchos autores, no lo logró. Quiso inclusive publicar sus propios apuntes y sus propias canalizaciones, y la editorial a donde acudió rechazó el material. Y lo logró solamente al final de su vida, como bien decís, gracias a Trigueiro, pero por esas ironías del destino, a las semanas de tener en sus manos el primer ejemplar de la edición castellana del primer libro de Trigueiro, basado en sus aportes, se titulaba justamente Erx, Acubalanis murió. Así que casi no llega a haber cumplido su sueño de haber podido divulgar esta historia a través de bibliografía. Un dato interesante, ¿no?, que nos hace reflexionar sobre la circularidad de ciertas situaciones en la vida. La editorial que rechazó rotundamente publicar los apuntes de Acoblanis era Editorial Kier, la misma que publicó todas las ediciones en castellano de los libros de Trigueiro. Esos apuntes que llevó a Kier, que ahora me entero, digamos, que él tenía esos apuntes y que quería publicarlos, ¿tienen algo que ver con los diarios de Erx? Tienen que ver, sí, pero no son exactamente o exclusivamente los diarios de Erx. Los diarios de Erx eran unos cuadernillos, unos pocos cuadernillos, si no recuerdo mal, 9, de escasas hojas, mecanografiados por el mismo Coblanis, con muchas dificultades tanto de redacción como de mecanografiado, justamente, y que él fotocopiaba y entregaba a la gente que acudía a sus reuniones y a los rituales, por así decirlo. Pero este es un material que son unas pocas decenas de páginas. Lo que él presentó aquí eran enormes carpetas con centenares de páginas de material canalizado por él mismo y por uno de sus colaboradores. Ajá. ¿Se puede saber el nombre de uno de sus colaboradores? Ese es un detalle que yo prefiero guardar para quienes lean el libro, porque además es una de las grandes bombas informativas que este libro aporta, ¿no? Porque esta persona, es una de los personajes más importantes en la historia de Erx. Era la auténtica mano derecha de Acoblani, sobre todo en lo que se refería a la producción de material canalizado, y además del entorno íntimo místico de Acoblanis, es por lejos la persona, ¿cómo decirlo?, más notable desde el punto de vista social. O sea, estamos hablando de un investigador universitario, de un profesor universitario, de un rector y organizador y fundador de universidades y de facultades, de una persona además con una militancia política conocida, de una persona con libros publicados, de un educador de fuste, en definitiva de un intelectual importante, que no era precisamente el perfil más usual dentro de este grupo o de los grupos
este tipo de esoterismo en general, ¿no? Yo te digo, ya quiero el primer libro. Ya, por favor. ¿Cómo no? Sí, Trataremos. inmediatamente lo tengo en mano, empiezo a leerlo, porque esto es Te la puedo, verdad. te puedo, te puedo dar una pista. Es una persona que publicó con seudónimo algunos libros sobre el tema. Lo que sucede es que, como la mayor parte de los autores que publicaron sobre este tema, se trata de libros autoeditados de bajísima tirada, sin distribución comercial. Entonces es muy difícil realmente ubicarlos. Pero fueron firmados con un seudónimo. El seudónimo es Luis López Sparano. Anoten gente del grupo, anoten porque esto es muy, muy, muy importante. Lo es. Eh, lo es. Eh, Pregunta, Sebastiano. Te iba a preguntar sobre el tema del IRDIN, ¿no? Que es Sí. este lenguaje cósmico. Pero antes que eso, antes que preguntarte sobre el tema del IRDIN, se me vino inmediatamente algo que me quedó de la pregunta, de la descripción anterior que hiciste acerca de cómo se desarrollaban las ceremonias. Y la pregunta es, ¿qué se veía realmente desde el punto de vista físico, digamos, si vos pudiste determinar qué se veía, qué eran esas luces que mostraba Coglanis, tanto las que se movían como las que estaban fijas en un lugar determinado y él decía que era Hertz? Si se puede saber, ¿no? Es complicado el tema. Digamos esto, hay consenso, hay un determinado consenso entre las muchas personas con las cuales hablé que asistieron a estas ceremonias sobre lo que se veía, que ahora te lo voy a describir, pero después hay algunos testimonios puntuales, minoritarios, que hablan de otro tipo de cosas. Entonces, sobre lo que hay absoluto consenso es que esencialmente se veían pequeñas luces muy a la lejanía, digamos, casi sobre la línea del horizonte. Es decir, no era un espectáculo apabullante, ¿no? Era una cosa muy discreta, pequeñas luces en el valle, tanto fijas como móviles, y las que eran móviles se desplazaban esencialmente eh, a la derecha, a la izquierda, digamos, nada demasiado espectacular. Y a partir de la segunda parada, si a Coblanis les mostraba Erx, se veía también a las lejanías, más o menos sobre la línea del horizonte, levemente enmarcado entre eh, dos colinas, digamos, dos alturas, un núcleo de luces que podía compararse con un pequeño pueblo o con una instalación grande, ¿no? Como decir, un aeropuerto grande o una, qué sé yo, una estructura hospitalaria muy grande, una cosa así. Sobre esto hay consenso, es decir, eh, prácticamente todos dicen que vieron este tipo de luces. Ahora, por arriba de esto, además de esto, hay dos o tres personas que dicen haber visto cosas muchísimo más espectaculares, o sea, luces enormes a corta distancia, objetos voladores de apariencia metálica, eh, seres antropomorfos de más de 2 metros de altura, animales imposibles que surgen de la nada y de la nada, en la nada desaparecen, escuchar ruidos mecánicos, cánticos de angelicales, eh, encontrarse bañados por perfume de geranios y por una iluminación que parece surgir de la nada, pero esos son solamente, digamos, testimonios muy, muy circunscritos a muy pocas ocasiones y a muy pocas personas, y lamentablemente sin ningún aporte documental, digamos, ¿no? No hay ninguna foto, ningún video, ni ningún registro de audio donde se pueda apreciar realmente algo apabullantemente espectacular y absolutamente extraño e inexplicable. Existe registro fotográfico. Yo he visto dos fotos, no sé si habrá más, acerca de la ciudad de Erx, que son oficiales, digamos, ¿no? De Sí, personas que han sido discípulos de Ángel Cristo. sí, Ajá. hay, Existe. sí, sí, sí.
Son reales, digamos, la Sí, oficialidad. absolutamente, absolutamente. Hay una foto de Trigueiriño, que es por lejos la mejor, está sacada con un buen aparato, con un zoom importante, en condiciones además meteorológicas muy favorables. Es una foto que Trigueiriño publicó en contratapa de uno de sus libros, pero a partir de la segunda edición decidió sacarla. Ese es un tema interesante para reflexionar. Después hay una foto que es de Roberto Villamil, que circula mucho, pero no circula con la explicación de que eso es ERCS. Se ve simplemente una hilera de luces, pero nadie que yo haya escuchado explica que eso es una foto de ERCS. Y lo es, en el sentido de que, aunque no parezca a primera vista, retrata una estructura lumínica comparable con la que muestra Trigueiriño con mucha mejor definición. Y después hay una serie de fotos que divulgó Horacio Casco. Ignoro si la sacó él o si la sacó otro integrante del grupo, que están sacadas ya casi a la madrugada, y lo interesante es que están sacadas sin zoom. Entonces realmente ahí se puede apreciar lo que se veía con las proporciones reales de cómo se veía, ¿no? Muy a la lejanía. Y pese a que estas tres series de fotos son muy, muy distintas entre sí, un análisis atento, sí, confirma que están retratando una única y misma cosa. Eso es interesante, es un dato muy importante del que hasta donde yo sé, se ha hablado poco y nada al respecto, y habría que prestarle muchísima más atención. Claro, yo recuerdo que el profesor Terrera, no solamente en sus libros, sino también en algunas de las charlas que están grabadas, habla acerca de la ubicación de la ciudad de Erx y dice hacia el noroeste del Cerro Uritorco. Sí, ¿Esto es coincidente con la postura de hasta cierto ¿no? punto, porque Terrera dice noroeste, pero claro, habría que ver cuánto al norte y cuánto al oeste, ¿no? Noroeste no significa necesariamente justo en el medio entre la dirección norte y la dirección oeste. En los dibujos de sus libros parece indicar que más que oeste es norte. Y eso es un error. Eso es un error de apreciación. Y Trigueiriño termina complicando las cosas. Trigueiriño directamente habla de norte. Es decir, que Trigueiriño entendió que eso que le mostraban estaba a corta distancia, digamos, entre los terrones y el pajarillo, lo cual no resiste ningún análisis, porque cualquiera que triangule mínimamente la posición de eso que llaman ERCS se da cuenta que es una cosa que está a una cantidad de kilómetros determinada, con toda probabilidad no menos de 10, y no existe tanto espacio entre terrones y pajarillo como para... Además la estructura, digamos, geográfica, ¿no? No coincide. Probablemente Trigueiriño nunca tomó en sus manos un mapa de la zona, y quizá también a Coblanis tampoco le interesaba explicarle claramente a la gente si estaban mirando hacia el oeste o hacia el norte o hacia el noroeste o al noroeste o lo que fuera. Pero eso es un dato que se puede reconstruir con relativa facilidad si uno va a la zona, al lugar de contacto con gente que estuvo en las ceremonias, y esa gente coincide en decirle: nos parábamos así, mirábamos hacia allá. Que es lo que hice, por supuesto. En el libro vos ponés hipótesis acerca de lo que serían estas luces que se retratan en las fotografías como ERCS. Hay algo de eso, pero yo creo que lo más importante, en línea con el precepto bíblico, la verdad os hará libres, yo me concentro sobre todo en darle al lector la mayor cantidad de datos y herramientas puntuales, precisas, comprobables, para que el que realmente quiere ir hacia adelante para averiguar la realidad y no se queda simplemente en lo que le puede vender el gurú de turno,
vaya y haga sus verificaciones y llegue a sus conclusiones y a través de razonamientos propios. Entonces, para decirlo brevemente, yo en el libro coloco la indicación precisa de dónde se ubica esto que se mostraba y se llamaba ERCS. O sea, doy las coordenadas con minutos y segundos para que cualquiera, a través de un mapa electrónico, pueda ver exactamente dónde era el lugar y si desea pueda ir o acercarse lo más posible o mirar hacia allí desde determinado lugar, de determinado lugar panorámico al cual pueda acceder. Y a partir de allí cada uno podrá, si lo desea, hacer su derrotero investigativo y llegar a las conclusiones que mejor le parezcan. Claro. Sebastiano, pasando ahora al tema de Irdin, que siempre me llamó la atención porque es el lenguaje a través de, o la lengua a través de la cual las personas o los seres humanos se conectan con estas entidades cósmicas. ¿Cuál es el origen del Irdin? O sea, ¿de dónde proviene? ¿Ya existían antiguamente? ¿Acoglanis lo toma de algo preexistente o en realidad es algo generado por Acoglanis? No, nada que se denomine Irdin existe antes de 1983 y de Acoglanis. Lo que Acoglanis llamaba Irdin es una jerigonza que no tiene una estructura lingüística apreciable y analizable, que contrariamente a lo que alguno anda diciendo por ahí, no está relacionado en forma directa con ningún idioma conocido. No es cierto que deriva del sumerio o súmero, no es cierto que se asemeja al sánscrito. Como mucho tiene algunas sonoridades que se pueden llegar a comparar con el hindi y con el quechua, pero digamos nada que sea demasiado relevante. Sí le podemos encontrar antecedentes, digamos, en la literatura, y en la bibliografía esotérica, ¿no? Baste pensar en el censar, en el idioma cósmico, por así decirlo, del que hablaba Blavatsky, o sin ir más lejos, el idioma que hablaba este pueblo subterráneo del que habla Bulwer Lytton en su libro sobre la raza futura, que fue uno de los primerísimos libros que leyó Acoglanis, donde se menciona una civilización intraterrestre con una ciudad perfectamente iluminada y con gente que habla un determinado idioma relacionado con el sánscrito y desconocido por la humanidad de superficie. Esto, por supuesto, no puede ser una casualidad, ¿verdad? Esta es una de las fuentes de esta idea de Acoglanis acerca del Irdin. Y no olvidemos que Bulwer Lytton era, por supuesto, Rosacruz, ¿no? Entonces estamos siempre en el mismo ámbito de lo teosófico, de lo Rosacruz, del espiritismo, todas estas cosas que estaban tan en boga a principios del siglo XX. Claro. Vos fíjate, estás hablando de entidades espirituales y acá, bueno, inmediatamente se nos viene Saruma, ¿no? Que Ángel Cristo Acoglanis encarnaba a Saruma, ¿no? Era una entidad cósmica. Bueno, eso decía él. Él decía que a partir de principios del 83 él había incorporado una entidad cósmica llamada Saruma. Esto es, bueno, un tema que da para largo, empezando por el nombre Saruma. Y además, por alguna razón, seguidores y discípulos y admiradores de Acoglanis se obstinan en escribir con distintas H's en distintos lugares cuando el propio Acoglanis escribía Saruma sin ninguna H y sin ninguna Z y sin ninguna cosa rara. Sí, él afirmaba esto. Ahora bien, en el libro se recoge una historia que nunca antes fue explicada acerca de un Saruma que no es que es un Saruma de carne y hueso, que para el 83 ya había salido totalmente de la vida de Acoglanis, pero que había convivido con él durante 5 años en Buenos Aires. Una persona de carne y hueso, que se llamaba muy parecido, y que había tenido trato con él y con otras personas.
Esta es una historia muy jugosa que no sé por qué razón, o quizás sí, todavía no fue relatada y está contenida en el libro con todo detalle. Porque generalmente se escucha hablar de un Saruma de carne y hueso hablando del Saruma que postula Terrera. Bueno, no, se trata de un Saruma de carne y hueso que no es ni el Saruma de Terrera ni el Saruma al que hace alusión a Coglanis. O sea que él toma esta información de esta persona real que tenía un nombre parecido, entendí bien, ¿no? Que tenía un nombre parecido a Saruma. A ver, aparentemente toma el nombre. Ajá. No digo la información. Toma el nombre. El nombre. Wow. La verdad, nos estás dejando a los capillólogos bastante interesados en leer urgentemente tu libro, porque la verdad que son datos que nunca yo los he escuchado. Te repito, si me embarqué en esta aventura editorial es porque vi que era en un punto necesario, porque uno descubrió cosas a lo largo de los años y parece que uno o fue el único que las descubrió o es el único que ahora está dispuesto a compartirlas, porque cosas como las que te acabo de nombrar no circulan en ningún medio, en ninguna entrevista, en ningún libro, en ningún artículo que uno haya leído. Ojalá que la publicación de este libro haga que la persona la principal fuente de este tema, quiera hablar públicamente y no se lleve toda esta información a la tumba y quede yo como el único que la comunica. Porque es una persona que es muy mayor, o sea, es una persona que es coetánea de Coglanis. Si Coglanis no hubiera sido asesinado como lo fue en el 89, hoy sería una persona muy mayor. Y este también es el caso de esta persona que yo estoy mencionando, que además ni siquiera tiene buena salud. Ojalá que se reponga, que se ponga bien y que empiece a dar conferencias sobre el tema. Bueno, vamos a dejar eso entonces para leerlo en tu libro. Te quería preguntar acerca de el tema, principalmente me parece muy interesante para toda la gente de Enigmas del Uritorco, saber un poquito más en cuanto a este Saruma, ¿no? Que siempre nosotros teníamos esa duda o tenemos esa duda acerca del Saruma tibetano que nos habla el profesor Terrera, que según él estuvo en contacto solamente 3 meses y que no era, desde el punto de vista físico, parecido a Coglanis, ¿no? Era de otra conformación física. ¿Qué hay de esto? ¿Existió ese Saruma tibetano más allá, bueno, de que ahora nos está revelando un dato que nos deja boquiabiertos? A ver, más que pronunciarme al respecto, yo te daría un dato y después cada uno que piense lo que desee. Actualmente hay una sola persona viva que dice haber visto al Saruma de Terrera. Y en derecho se dice testis unus, testis nullus, es decir, un testigo es ningún testigo. No hay nadie vivo que diga que vio a esta persona. Y la única persona que dice haberlo visto es el hijo del doctor Terrera, al cual creo que se le puede perdonar de todo corazón defender las posturas del padre. Pero ahí al margen de esto te doy otra serie de datos muy concretos y después repito para que cada uno saque su conclusión, ¿no? Terrera escribe que que Saruma lo visita y canta mantras que él graba. Bueno, esas grabaciones existen y se escucha a Coglanis cantando. Terrera dice que Saruma le deja un escrito dedicado al despertar del bastón de mando. Ese escrito existe y fue escrito por Coglanis. Figura en otras fuentes con la firma de Coglanis, además es el estilo de Coglanis absolutamente inconfundible. Terrera escribe que Saruma abre el candado para poder ingresar a los terrones. La única persona que tenía la llave de ese candado
por fuera de don Ramón Verón, el dueño del predio, era Coglanis. Y así sucesivamente. Estos son hechos concretos. Me parece que la conclusión se cae de madura, pero bueno, que cada uno piense lo que desee. Claro, en una parte del libro Saruma, un ser cósmico de Terrera, él habla de que en un momento se aleja de Acoglani. Aparentemente no recuerdo bien las palabras textuales, pero dice que la vida que llevaba Coglanis era como que no era coincidente con su vida, entonces por eso que tuvieron un distanciamiento. Está en en uno de los capítulos del libro. Eh, la verdad he preguntado y nadie me ha podido responder. ¿Vos sabés qué problema tuvieron entre Acoglanis y Terrera para este distanciamiento? Sí, pero además él lo escribe. Lo que pasa es que eso está en alguno de sus opúsculos y en esos libritos pequeños que eran casi folletos que él publicaba en decenas de ejemplares para distribuir entre sus discípulos. Entonces eso no ha tomado demasiado estado público, pero él ahí explica claramente que dice que bueno, que él no podía aceptar una gran cantidad de las posturas doctrinarias, digamos, de Acoglanis, y que además Acoglanis estaba formando su propia secta y que él no estaba interesado en ese tipo de desarrollos. Él lo dice inclusive sin demasiada intención peyorativa tampoco, cuando habla de secta. Lo dice en forma bastante serena. No es un contexto en el que esté criticando a Coglanis terriblemente, pero eso es lo que dice. Eh, con respecto a la huella del pajarillo del año 1986, ¿sabés de qué forma tomó Ángel Cristo Coglanis la aparición de la huella? No, es muy interesante esa pregunta, porque no he logrado conseguir un solo dato al respecto. Aparentemente Coglanis no se pronunció sobre eso, o si lo hizo así, en forma muy circunspecta, con muy poca gente, porque no he podido reconstruir absolutamente nada de eso. Sí, te puedo decir que Terrera, que para esa fecha estaba subiendo a los terrones con Acoglanis, bajo convencido de que una de la luz más grande que habían visto en esa velada, en los terrones, era la que había pasado por el pajarillo y había dejado esa huella. Ese era su convencimiento. Según lo relata en uno de sus libros, Huitaicón, Así es, entidad cósmica. digamos, Acoglanis identificaba una de las luces más grandes que se veían desde los terrones como el sacerdote mayor Huitaicón, y Terrera consideró que esa mancha, esa quemazón había sido dejada por Huitaicón. Que lo diga Terrera no significa en absoluto que eso se lo hubiera dicho a Coglanis, porque Terrera decía una cantidad de cosas que a Coglanis no avalaba ni apoyaba en absoluto. Era indudablemente la opinión de Terrera. Claro. Vamos a tocar uno de los últimos temas que me parecen muy interesantes, es la muerte de Acoglanis, ¿no? La forma trágica de su muerte. La pregunta es, si a vos te parece que existe algo anómalo, algo raro en la zona de Capilla del Monte y zona de influencia, o como actualmente se denomina Valle de Erx. ¿Hay algo raro, hay algo de características anómalas que se esté manifestando? ¿Cuál es tu opinión? Yo no me siento muy autorizado para opinar sobre algo así, porque como te decía, no estoy muy lejos de ser un ufólogo, un investigador en el ámbito de los ovnis o de los fenómenos paranormales. Me muevo generalmente con otros temas mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más sencillos, mucho más lineales, mucho más prosaicos, mucho más concretos y materiales. Tal es así que este libro, pese a que toca un tema muy espinoso y muy álgido, es un libro de hechos concretos. Así que no sabría qué contestarte. Sí, indudablemente es una zona muy subjetiva. Y no me extraña que haya sido un poco
el lugar destinado a que florezcan tantas historias y tantos mitos, porque es un lugar muy subjetivo. Te tengo que hacer esta pregunta sí o sí porque, bueno, la gente de Enigmas del Uritorco después me va a mandar mensajitos diciendo, ¿cómo no le preguntaste? ¿Tuviste alguna experiencia anómala o por lo menos rara en esta zona? Yo te contestaría con una pregunta que para mi juicio está en el mismo ámbito. ¿Cuál fue tu primera novia, Juan Marcelo? No es cuestión de hablar de la esfera privada de uno. Quizá no Perfecto, tuviste, quizá no tuviste primera novia. me parece, y Quizá no viste, querés hablar de tu primera novia o no la tuviste. El hecho es que nunca lo sabremos porque no expones tus experiencias privadas públicamente. perfecto, muy bien, me parece muy, muy bien. Eh, Pregunta, podríamos decir que te haría algún miembro del grupo. Eh, Desde el punto de vista político, se ha comentado mucho acerca de la vida de Acoglanis y de sus tendencias. ¿Qué hay de cierto con respecto a su pertenencia a cierta ala política de derecha? Todo. Sí, es así. Era un hombre de derechas, de derecha populista, digamos, ¿no? Era un hombre que se sentía muy identificado con cierto sector del peronismo. Eh, Él tenía recuerdos muy vívidos de su juventud cuando surgió la figura del general Perón. Se quedó enamorado de ese perfil y fue fiel a ese primer enamoramiento político hasta el último de sus días. O sea que tuvo participación política, concretamente partidaria. Sí, la tuvo, Ajá, la tuvo. bien. Y más allá de la cuestión política partidaria, siempre se lo ha relacionado con tema de los militares. ¿Qué hay de cierto con respecto a eso? Por lo menos hemos visto fotos de él con gente de la Fuerza Aérea. ¿Hay algo de eso? Sí, si hablamos de una tendencia de derecha relacionada con cierta ala del peronismo, y sí, claro, estamos hablando de eso, estamos hablando de un concepto o de una valoración de lo democrático y de lo republicano y del pluralismo político, que no es quizá la que está más en boga o mejor vista hoy día. Claro que sí. Mira, yo recuerdo los 90, una de las cosas que me parecieron más extrañas y que al principio no la creía, era su vinculación con el dictador paraguayo Stroessner. Íntima Eh, vinculación, absolutamente íntima cierta. vinculación. Ah, Sí, ¿sí? claro que sí. Sí, sí, Desarrollanos sí. un poquito más eso. Sí, sí, él atendió a muchas personas muy en vista, digamos, del ámbito político, militar y demás. Y no solamente de la Argentina, ¿eh? También de Bolivia, de Uruguay y de Paraguay. Y trató tanto a Alfredo Stroessner como a su hija, Graciela. Y se transformó en un amigo de familia también de la señora de Stroessner. eh, y de sus otros hijos y del hermano, o sea, sí, sí, se transformó en un amigo de familia. A ver, la familia Stroessner, no sé si propiamente Alfredo, pero integrantes de la familia Stroessner subieron a los terrones con Acoblani de noche, ¿eh? La verdad, datazo, ¿eh? Sí, 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 Datazo. eso es Porque absolutamente cierto. vinculación política concreta. Sí, sí, le mandaban un avión privado a Aeroparque para que fuera a Asunción a tratar a la familia, donde era además recibido a cuerpo de rey. Y lo devolvían a Buenos Aires Aeroparque con el mismo avión privado. Tenía una relación realmente íntima. Por ironía del destino, el fin del régimen de Stroessner coincidió con la muerte de Acoblani. Prácticamente semanas de diferencia. Bueno, bien, bien, bien.
otro tema más justo. Esto lo desarrollas en el libro, ¿no? Sí, 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 claro. Completamente. Sí, Bien, también hablo de un ex dictador boliviano, de un expresidente uruguayo, de dos exministros de dictaduras militares argentinas. Él tenía realmente una clientela muy pesada en ese sentido. También en los 90 he escuchado alguna cuestión que tiene que ver con la vinculación de Acoglani con el tráfico de armas. ¿Puede ser también esos rumores que circulaban en aquella época? Yo no lo diría de esa forma, porque pareciera que estamos acusando a Coblani de un ilícito grave, pero es probable que alguna de las personas relacionadas con él hayan estado involucradas en algún tráfico de ese tipo y que eso, digamos, generara situaciones extremadamente desagradables y peligrosas para él. Bien, y esto, claro, esto desemboca en la muerte de Acoglani, ¿no? Con toda probabilidad, junto con otros factores. Claro, se comenta que el victimario utilizó una pistola, me parece, ¿no? Por los datos, una Dos pistola, armas, dos armas, siete balazos, 7. 7. Según lo que leí en algún otro libro, podían ser entre 5 y 8, pero el dato Fueron 7. por ahí más cercano seguramente. ¿La causa qué dice? La causa de Servini de Cubría. Que el asesino estaba preso de emoción violenta en un contexto en Ajá. que no comprendía la criminalidad de sus actos por tener una perturbación psiquiátrica grave. Esa Bien. es la razón por la cual no fue encarcelado, ¿no? O sea, fue encontrado responsable del hecho materialmente, pero no con una premeditación ni con una intención racional, así que en vez de ser encarcelado fue enviado a una institución psiquiátrica. Bueno, para las personas que nos están viendo, fue Acoglanis, fue asesinado por su amigo y discípulo Rubén Elías Antonio, ¿no? Así es. Así es el hermano Comentanos. de Jorge Antonio, ¿no? Que era el asesor financiero de Perón. O sea que seguimos también ahí en ámbito político justicialista, digamos. También se había comentado en esa época que Acoglanis tenía no solamente su mujer, sino que por ahí tenía otro tipo de relaciones con otras mujeres. ¿Es verdad eso? ¿Era en este aspecto o es un mito que se armó alrededor de él? Era un hombre muy intenso y de una vida desordenada. Digamos, su vida era un caos controlado. Eh, Como no puede ser de otra forma, ¿no? Si recordamos lo que venimos hablando, con una faceta política, una faceta relacionada con el ejercicio de la medicina en forma no legal, una faceta místico-esotérica, contactista, mudanzas, abandono de familias, conformación de otras familias, eh, una vida novelada puesta en lugar de una vida real. En fin, confluyen una cantidad enorme de factores en lo que indudablemente fue una personalidad única y muy carismática, ¿no? Carismática y atractiva en sentidos distintos, pero para ambos sexos, indudablemente. Sí, justamente ese era lo que se comentaba en aquella época y además de, obviamente, de tener que ver con un tema a nivel político, su asesinato, también tenía que ver en parte con ese tema, ¿no? El tema, Con toda probabilidad confluyeron ambos factores. ambos, Con toda ambos. probabilidad. Con toda probabilidad. Bueno, y para ir cerrando podemos decir, esta entrevista, me gustaría que nos des una opinión tuya acerca de qué sucederá con ERX, ¿no? Con el tema ERX, con el tema Capilla del Monte y sus raros fenómenos,
o por lo menos con esta temática que nos aúna, ¿qué sucederá con el tiempo? Porque estamos viendo que hay ciertos fenómenos que están ocurriendo a nivel social, y que previamente esto no estaba en Capilla del Monte, ¿no? Antes de la década del 80. Bueno, es un fenómeno efectivamente apasionante, que ojalá sea estudiado cada vez más y cada vez mejor por profesionales universitarios en el ámbito de la sociología, de la antropología, de la psicología, de la historia, porque se está generando bajo nuestra mirada en tiempo real una nueva forma de religiosidad. Para quien no lo sepa, porque eventualmente no frecuente la zona de Capilla del Monte, ya se ha vuelto una cosa usual que distintos maestros, gurúes, guías de la ciudad lleven a distintas alturas serranas cercanas al pueblo a decenas y decenas de personas a las que se les muestran luces, valle, y se les indica que eso es ERX, o por lo menos son luces relacionadas con ERX, y entonces hay plegarias y cantos mántricos y gran emoción, gente que se desploma llorando por lo intenso del momento y demás. Y toda esta gente se va nutriendo de charlas, de conferencias, de artículos en internet, de libritos que van circulando, y se van generando como capas geológicas de contenidos que tienen que ver generalmente con versiones muy distorsionadas, muy vulgarizadas, muy exageradas, muy deformadas, de algo que alguna vez alguien dijo o escribió y que fue pasando de boca en boca y se va repitiendo, y cada vez que se repite se deforma más y termina siendo aceptado como realidad simplemente porque se dice mucho, todos lo dicen. A mí al día de hoy me pasa que las personas que tienen algún interés en esto me dicen así al pasar, como si fuera una cosa obvia, que Parsifal estuvo en Córdoba. Y claro, uno tendría que detenerse ahí y tratar de retrotraerse mínimamente a dónde viene semejante frase, ¿no? Que es absolutamente comparable a que yo dijera: tengo un dragón rojo y blanco en el jardín de mi casa, y lo digo como si nada, como si fuera la cosa más obvia del mundo, sin necesidad de dar ningún tipo de explicación, prueba o fuente. Entonces, si se está generando una creencia parareligiosa, se están generando una serie de ritos nocturnos, que por supuesto se realizan bajo pago a estos maestros, gurúes, guías, instructores o lo que fuera. Y todo esto se seguirá desarrollando sin importar cuántos libros o profesores universitarios pongan un poco de claridad en estos temas, porque esa es la naturaleza de las cosas. Vivimos en una época muy atribulada, en la que hay muchísimas personas de todos los rangos sociales, de todas las extracciones culturales, que están necesitando imperativamente aferrarse a algo, a una revelación, a una verdad absoluta, algo inmutable que nos garantice trascendencia o alguna paz mental. Y esto se propone, este fenómeno en Capilla del Monte se propone como una opción, con algunos ingredientes especiales, ¿no? Porque es una opción gestada desde una localidad serrana, campestre, con una clientela citadina. Porque ninguna persona que vive en Capilla del Monte o que tenga, digamos, experiencia con la sierra y con la noche en la sierra, podría caer en una de estas situaciones, ¿se entiende? Mientras que un público citadino, no acostumbrado a mirar el cielo y mucho menos a estar de noche en un ámbito campestre serrano, realmente no tiene a veces las mínimas herramientas de información, las mínimas herramientas de experiencia vivida para poder tamizar y entender qué es lo que está viendo y por lo que está pasando. Es una situación muy triste, pero la experiencia indica que no tiene solución, porque justamente el encerrarse en esa creencia dogmática es lo primero que hacen, ¿no? Es como una especie de enfermedad autoinmune que tiene este tipo de fenómeno.
cuanto más se lo quiera desacreditar o tratar de mostrar por lo que es, más se defiende y más reacciona. Así que bueno, lo importante, y también eso es un poco la intención del libro, es dar toda la información posible de buena fuente para que la gente interesada en hacer una búsqueda guiada por el sentido común tenga esa información a mano. Si a alguien le sirve y la puede utilizar, mejor. Si no, paciencia, habrán sido unas horas quizá de lectura no ingrata. Muy clarito, Sebastiano. Antes de preguntar cómo podemos hacer para conseguir el libro, la pregunta es, ¿tenés otros proyectos relacionados con esta temática? ¿Otros libros, otros títulos? ¿Ya estás investigando? Sí, tengo 3 libros en fase de escritura que en menor o mayor medida tienen algún punto de contacto con este. Pero bueno, para dar a luz un libro serio, bien escrito y con información en buena medida inédita, los tiempos son muy largos. Así que el hecho que yo los tenga ahora en proceso de escritura no significa necesariamente que vayan a salir en 1, 2, 3, 4, 5 años, porque no es cuestión de acumular papel impreso sin necesidad. Yo soy un convencido que si hay que parir un libro, algún tipo de aporte tiene que poder hacer. Pero sí, estoy trabajando en el tema, sigo trabajando en el tema. Bueno, también esperamos que esos apuntes que tenés no terminen en un cajón, sino que salgan como este libro. Seguramente la publicación de este libro va a llevar a que tu nombre empiece a circular y que las editoriales comiencen a pedirte más material, ¿no? Por lo menos la editorial Biblos que va a sacar tu libro en castellano. ¿Cómo podemos hacer para conseguir tu libro, Sebastián? El libro se va a poder encontrar en todas las principales librerías del país y, como digo, también de otros países de habla hispana. En octubre, en una fecha que yo todavía no sé, pero estaré encantado de comunicártela apenas la sepamos, pero ya es cuestión de días. Y en cualquier caso, si en una librería no estuviera, el librero lo puede pedir a la editorial sin ninguna dificultad, y en el último de los casos también se puede adquirir en forma directa a la editorial. Pero es una editorial con una distribución muy buena y el libro va a tener una tirada de cierta importancia, así que yo creo que nadie va a tener dificultad en conseguirlo apenas salga. Perfectamente. Si alguien se quiere comunicar con vos, ¿por qué medio lo puede hacer? Esto además puede ser de interés para quienes quieran ir viendo de qué se trata el libro. Hay sendas páginas oficiales del libro en Facebook, una para el libro en edición italiana y la otra, la que nos interesa, para la edición castellana. Es muy sencillo, hay que buscar simplemente la ciudad de la llama azul en Facebook y ahí aparece la página oficial del libro, donde se van publicando adelantos y comentarios, inclusive las distintas notas que voy dando a los medios que se interesan en el libro, se van republicando también ahí para que todos puedan tener acceso. Y hay también fotos interesantes, en fin, todo material que puede dar pistas acerca de qué tipo de libro es. Bueno, Sebastiano, muchas gracias por participar de esta entrevista. La verdad que es un lujo muy importante el que me estoy dando porque para un capillólogo, como decimos nosotros, no hay nada más interesante que estar frente a alguien que ha investigado seriamente este tema. Así que felicitaciones, muchas gracias por toda la entrega de estos 25 años de investigación y esperamos el libro de forma urgente. Así que Podríamos inventar una nueva frase famosa: para un capillólogo no hay nada mejor que otro capillólogo. Sería un derivado de la famosa frase peronista. Bueno, muchas gracias, el agradecido soy yo y estaremos seguramente en contacto en breve cuando salga el libro. Perfecto. Para toda la gente que esté viendo esta entrevista y se quiere seguir informando sobre esta temática, les pedimos que ingresen. Va a aparecer el videograph abajo en Enigmas del Uritorco, grupo de Facebook, que es un grupo privado. Tienen que pedir la solicitud para ser miembros y son ingresados en forma casi inmediata. Así que bueno, les mandamos un gran abrazo a todos
y próximamente los mantenemos con más novedades en Enigmas del Uritorco. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós.